¿Cuánto dinero cuesta que nos truquen nuestro contador de luz de casa o de nuestro negocio? ¿Es esto legal? ¿Y qué problemas o sanciones podemos tener? Además, después de esto, ¿cuánto dinero vamos a pagar en nuestras facturas de luz? Porque olvidaros de pagar 0 euros. ¿Qué riesgos corremos con esto? ¿Se puede incendiar nuestra casa o nuestro negocio por trucar el contador? También vamos a ver qué formas hay de hacer estos trucajes para que conozcáis los grandes riesgos y peligros que tienen cada una de ellas. Recordemos que este tema de trucar los contadores de luz se lleva haciendo muchísimo tiempo y es algo que obviamente no es legal y conlleva sanciones, pero dependiendo del tipo de trampa o trucaje que hagas y si es vivienda, negocio, qué tipo de negocio, la sanción va a ser más barata o mucho más elevada. Primero vamos a comenzar con los contadores analógicos. Los contadores que teníamos antiguamente, que eran de una ruedecita que iba girando sobre un eje y había unos numeritos que iban cambiando los numeritos y luego venía una persona de la compañía eléctrica personalmente a mirar el contador, apuntaba a la lectura, eso se lo enviaba a la compañía y luego la compañía cada mes nos enviaba la factura. Vale, pues vamos a ver las trampas que se hacían en estos contadores y que ahora no se pueden hacer con los nuevos. La primera era la típica de poner un imán de neodimio o un imán muy potente y esto obviamente te lo van a pillar porque ese imán se ve, pero mucha gente lo que estaba haciendo era durante unas horas de mucho consumo ponía el imán en el contador, eso frenaba la rueda y el eje y hacía que fuera más despacio. Este tipo de trampa era indetectable a no ser que cuando venían a pasar la lectura o que la compañía sospechase algo y te enviasen a una persona o hiciesen una inspección y en ese momento viesen el imán, entonces ahí sí que te la clavaban, pero si no, si cuando van a ver el contador no hay absolutamente nada, pueden tener indicios o sospechas, pero si no te pillan con el imán puesto, no te pueden decir nada. Y quiero recordar que todo esto no es en absoluto para que hagáis este tipo de trampas, ni es recomendable, porque veremos que las que ahora se hacen son súper peligrosas, súper arriesgadas y es para que sepáis exactamente qué es lo que hay y así no os la juguéis. Es para que conozcáis la información, para que sepáis lo que está pasando y el riesgo que corréis tanto vosotros como si algún vecino o alguien de vuestra finca lo está haciendo, que sepáis que eso no es solo un peligro para su casa, sino que es un peligro para una zona comunitaria que es la centralización de contadores y por culpa de ese tipo de usuarios que hacen ese tipo de trampas, muchas veces hay incendios eléctricos en las fincas y se incendian todas las casas de esa finca. Así que trucar un contador no solo es un peligro y un riesgo para la persona o la vivienda que lo está trucando, sino para todos los vecinos, porque un incendio en una centralización de contadores puede causar una auténtica desgracia. La siguiente trampa que se suele hacer es, tú tienes 2 cables de entrada y 2 de salida. La fase y el neutro entran, el contador cuenta y la fase y el neutro salen. Con lo cual, lo que hacía aquí la gente era coger un puente, un cable de 1,5 milímetros cuadrados, 2,5 milímetros cuadrados, un puente, y lo que hacía era puentear la fase, es decir, el cable negro que entra, cuenta en el contador y sale, pues hacían un puente entre la fase de entrada y la de salida, con lo cual hay una cantidad de esa energía que no va a entrar por el contador y te lo va a contar, sino que antes de entrar al contador se va a derivar. Aquí cuanto ese cable más gordo es, más cantidad de energía va a pasar. Es decir, si tú pones un cable de 1,5 te va a pasar X porcentaje de energía. Si pones un cable de 2,5, 2,5 milímetros cuadrados, te va a pasar más energía que no va a pasar por el contador y entonces vas a ahorrar, por así decirlo, más energía o vas a robar más energía, porque eso es robar. Ese puente cuanto más gordo es, más energía pasa por ahí. Pero, o sea, no se os ocurra hacer esto. Tenéis un puente, tenéis un cable más pequeño que el general, sin ningún tipo de protección, por el que puede pasar toda la energía que le dé la gana. Ese puente se puede pegar fuego y el problema de los incendios eléctricos es que cuando tú pones un cable que encima es de menor sección, ese cable se va a calentar mucho. Ese calentamiento hace que el aislante se derrita, entonces se queda el cable desnudo, pero en los 2 contactos, tanto en el contacto de entrada como en el de salida, se producen unos sobrecalentamientos enormes. Eso hace que esos contactos se dilaten, se aflojen y entonces el cable general que estaba bien apretado y que estaba todo correcto va a hacer que tenga un mal contacto. Por culpa de ese puente
que hace un sobrecalentamiento excesivo, afloja el contacto muchas veces y luego hace que ese cable general que estaba todo bien se incendie. No lo mismo que se incendie un cable de 1,5 milímetros cuadrados, que es finito, que un cable de 6 milímetros, de 10 milímetros con toda la potencia que pasa por ahí. Eso hace que se derrita el contacto del contador y hace que siga pasando la energía, cada vez se calienta más, se incendia todo el contador, se incendia el contador de al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las trampas que se hacía y que, digamos, solo se puede hacer en los contadores analógicos, los de ruedecita, era apretar el eje. Es decir, el contador, digamos que tú lo ves de esta forma, ¿no? El contador, entonces tienes la rueda que gira, ahí hay un eje así en vertical y arriba del todo tenía como una especie de tuerca. Si esa tuerca la gente la apretaba, había una forma de acceder, no recuerdo si quitando el precinto o sin quitar el precinto, pero había una forma de acceder a esa tuerca y si tú la aprietas hace que ese eje tenga más rozamiento, con lo cual de menos vueltas porque le cuesta más dar cada vuelta. Pero si todo esto tú tenías que manipular el precinto del contador, ahí sí que estabas perdido, porque cuando van a revisar el precinto ven que está manipulado, te envían una inspección y entonces te pillan con el contador manipulado, y si no, ya directamente por tener el contador manipulado es muy probable que te metan una sanción, aunque no detecten una trampa luego. Todas esas trampas que tenías que quitar el precinto o manipular el precinto, era muy fácil que te pillen en esa trampa porque luego se va a ver, has dejado una prueba, aunque luego digas, no, es que yo no he tocado nada, da igual. Recordad que la responsabilidad del contador es tuya, o sea, el contador va a estar en la centralización de contadores o en la fachada de tu casa, y no vale eso de, buah, yo como no he tocado el contador, a mí me da absolutamente igual, yo no he hecho nada. No, no, si el contador está tocado, trucado, manipulado o lo que sea, la culpa es de la persona titular del suministro en la fecha en la que se detecta esa trampa. Es decir, imagínate que compras una casa, alquilas una casa, compras un local, alquilas un local, compras un negocio o alquilas un negocio, y el anterior titular o propietario tenía el contador trucado o manipulado. Él se va y tú te lo quedas. Y un año después detectan una trampa en tu contador y te llega la sanción. A no ser que tú puedas demostrar que eso es muy difícil, que era el anterior el que lo tenía así, la sanción va a ser para ti. Muy importante, no os cuesta nada hablar con un instalador cuando compréis una casa, una vivienda, un negocio, lo que sea, que os peguen un vistazo, simplemente, oye, mírame que esto no esté manipulado, sobre todo si las facturas de luz son muy bajas, porque si no, la culpa va a ser para vosotros, la denuncia va a ser para vosotros. Recordad que en estos casos os cortan la luz y es totalmente legal que os corten la luz, porque la compañía alega riesgo por derivación, entonces un peligro de derivación eléctrica, corta la luz, te hace un expediente sancionador, te hace pagar una cantidad de dinero bastante elevada que luego veremos dependiendo de cada caso, y además vas a tener que hacer un nuevo boletín de instalación eléctrica, te va a tener que revisar la instalación eléctrica un instalador autorizado, tendrá que poner la normativa, emitir un nuevo boletín con el correspondiente coste que esto conlleva, vas a tener que esperar el tiempo en el que el instalador viene, te arregla la instalación, te la pone la normativa, te tramita el boletín, Industria le devuelve el boletín y con ese boletín tú llamas a la compañía para contratar. Pueden pasar 2, 3 semanas, 4 semanas. Yo he ayudado a gente que ha estado 2, 3 semanas sin luz porque han detectado una trampa, tiene que ir al instalador, pasar todo este tiempo, gastarse todo ese dinero y te tiras 2, 3 semanas, 4 semanas sin luz. Y no vale eso de, es que yo no puedo estar sin luz. A la compañía le da igual, y más cuando ha enviado a un inspector y ha visto que haya habido una trampa, aunque no la hayas hecho tú. Así que recordad que la responsabilidad de los contadores son vuestras, no de que haya hecho la trampa. Entonces no hagáis eso de, oye, yo no he hecho nada, yo estoy tranquilo porque yo aquí no he tocado nada. No, eso no funciona así.